Ya estamos en comunicación con el doctor Fabio Nachman, jefe de gastroenterología de la Fundación Favaloro. Doctor, buenas noches. Los saludamos Gabriel Sued y Noelia Barral Grijera. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, mucho gusto. Igualmente, ¿qué tan grave es el episodio que atravesó el presidente? Bueno, es difícil contestar, ¿no? No habiendo estado ahí, no asistirlo, no conocer en detalle todo, no habiendo hecho los estudios. Uno puede hablar de presunciones, de cómo es el cuadro, pero después, en general, a lo que uno está acostumbrado no es la forma en que evolucionó y cómo se encuentra y como recién estaban comentando, un paciente con un shock hipovolémico por una hemorragia digestiva, que habitualmente quedan internados en otra condición, así que por eso es complejo poder responder cuán severo es el cuadro, porque no estuvimos ahí y por lo que dicen los reportes son un tanto escuetos, ¿no? Doctor, Un cuadro, sí. en un caso como este, lo que usted está diciendo es, en general, el paciente queda internado. ¿Por cuánto tiempo? No, bueno, por eso depende de la severidad del cuadro. Un paciente que debuta con hemorragia digestiva, con repercusión hemodinámica, esto se considera un shock hipovolémico en el cual el paciente realmente le baja la presión por la pérdida de la volemia y eso hay que reponerlo en líquidos y en hemoderivados, en glóbulos, para poder restablecer las funciones que antes se tenían. Esto es secundario a lo que puede ser una hemorragia digestiva, que hemorragia digestiva hay por varias causas. Una de ellas es la gastritis erosiva. Es muy común la gastritis erosiva, no es un cuadro tan grave, pero bueno, habrá que ver en el contexto de un paciente que puede tener algún trastorno de la coagulación o un paciente anticoagulado como aparentemente él se encuentra, puede condicionar una hemorragia un poco más importante o puede haber cuadros también de úlceras, digamos, de lesiones más profundas, tanto en estómago como en duodeno, que pueden predisponer a hemorragias, digamos, de más intensidad. Todos estos pacientes habitualmente se internan para controlarlos, para controlar digamos, el hecho de poder haber cauterizado o haber controlado la hemorragia y en ese caso después se controla y en el momento que el paciente está estable, que empieza a Doctor, comer nuevamente, sí. ¿cuáles pueden ser las causas de este tipo de hemorragias? Tanto de úlceras como de una gastritis erosiva, en general lo más frecuente es una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que en nuestro medio está en más del 60% de los argentinos y es una de las principales causas de gastritis y úlceras. Luego está la ingesta de antiinflamatorios no esteroides como la aspirina, aspirineta, diclofenac, ibuprofeno, la ingesta de alcohol, de bebidas alcohólicas, el tabaco y en algún momento hoy se planteó mucho el tema del estrés también. En general, para que un estrés pueda generar una gastropatía muy importante, erosiva, estamos acostumbrados a ver estrés más, eh, digamos, más intenso, que tiene que ver con estrés en pacientes internados con politraumatismo, traumatismo encefalocraniano, Mm. grandes quemados, en el cual tienen mucho compromiso. Esos pacientes sí los medicamos de forma preventiva porque esos pacientes hacen unas gastropatías por estrés interesante. Pero después el estrés que todos conocemos como lo cotidiano, como la presión cotidiana de cada uno, es difícil pensar que haya podido ser del desencadenante. Ujú. También tengo mis dudas con respecto, o sea, él, no sé, aparentemente uno va escuchando versiones de cómo se dieron los hechos, pero aparentemente él comienza con un cuadro de hipotensión sin haber exteriorizado previamente Claro. Sí, sangre, claro, ¿no? sí, Entonces es difícil pensar una descompensación sin haber exteriorizado antes deposiciones con sangre o mm, vómitos con sangre. claro. Entonces, lo que puede haber pasado es que él haya tenido un dolor brusco y eso le haya generado hipotensión y después vomitar quizá, y el hecho de vomitar en un paciente anticoagulado con
con esfuerzo, eso puede hacer sangrar también Ujú. y puede dar un cuadro bastante aparatoso, que para el que no está acostumbrado puede sonar a mucho. Claro. Entonces, por eso me refiero a que es difícil contestar sin estar y sin haber hecho los Sin haber estudios. estudiado al paciente, claro. Te agradecemos igual, doctor, por esta aproximación al cuadro para que nosotros podamos entender un poco más. Muchas gracias por estos minutos, Jonipe. Muchas gracias a ustedes.